sí, bueno, ya vemos. Qué gusto saludarlos a todos. Gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta conferencia, el Villancico, que estará a cargo del doctor Germán Cáceres. El doctor Germán Cáceres es graduado con posgrado de la Escuela Juilliard de Nueva York, doctorado en artes musicales por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, es compositor y director de orquesta. Sus composiciones se han tocado en América y en Europa, y donde ha dirigido precisamente en esos continentes orquestas. El doctor Germán Cáceres ha sido fue por décadas director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Es Premio Nacional de Cultura, entre otras condecoraciones que ha tenido, y actualmente es director de la Unidad de Arte y Cultura de la Universidad Nueva San Salvador. Dejo con ustedes al doctor Germán Cáceres para que nos hable sobre el villancico. Sí, no sé si el ingeniero Salguero iba a decir algo antes o... No, al final si quieres. Bueno. Doctor. Gracias. Bueno, es un gran gusto estar con ustedes esta tarde y en esta época, pues, navideña, poder hablarles un poco sobre el villancico. La palabra en sí, la palabra villancico, pues ha tenido varias acepciones y ha estado relacionada a diversas formas poéticas y musicales, no siempre asociadas con la Navidad, como comúnmente creemos. Villancico la palabra es un diminutivo, pues, de villano o de campesino. Y ya, pues, en el ámbito musical proviene de una danza medieval española, la cual más tarde fue tomada por compositores eruditos. Sin embargo, he encontrado que hay otros musicólogos que asocian al villancico con el canto mozárabe del siglo XI. Aquí quizá vale la pena aclarar un poco lo del canto mozárabe. Se dice la tradición, pues la leyenda, que el Papa Gregorio el Magno, por inspiración divina, escribió todos los cantos gregorianos. Ustedes saben que ese fue, o es posiblemente, sigue siendo el canto oficial de la Iglesia Católica, es monódico, es decir, hay una sola línea musical, una sola línea, no tiene acompañamiento, como podríamos decirlo. Y la verdad es que parece ser que Gregorio Magno ordenó que se hiciera una clasificación de los cantos, porque existía el canto ambrosiano de Milán, atribuido pues a San Ambrosio, existía el canto gálico, Francia, existía el canto que se llamó el Sarum en Inglaterra, y el canto pues mozárabe, que es un nombre que se le dio posteriormente, el mozárabe en España. Entonces, hay unos musicólogos que piensan, como dije, pues que el germen del villancico lo encontramos en el canto mozárabe. Los equivalentes al villancico en otros idiomas son, pues, en inglés, el carol, en francés el Noel, en italiano el laude. Palabra curiosa porque laude, si la utilizamos en masculino, pues significa alabanza.
En este caso, pues una alabanza con un texto litúrgico cantado. Pero si utilizamos el término laude en femenino, significa lápida, en una tumba. También se dice que estaba asociado a lo que cantaban los flagelantes, aquellos que se flagelaban para pedir perdón por sus pecados en la Edad Media. Como muchos otros términos que provienen de la Edad Media y otros géneros literarios, musicales, etcétera, que provienen de la Edad Media, sus orígenes son bastante oscuros en la actualidad. Muchas veces sumamente difíciles de aclarar completamente de dónde provienen. Yo quisiera que escucháramos un pequeño ejemplo del canto mozárabe del siglo XI. Ahí Catherine, que me está ayudando, lo pondrá. Pater Noster, Padre Nuestro. Pater Noster, qui es in celis, hallelujah, sanctificetur nomen tuum, hallelujah, adveniat regnum tuum, hallelujah. Ese es un pequeño ejemplo, pues, del canto mozárabe del siglo XI. Pero en la segunda mitad del siglo XIV, el villancico aparece como una forma vernácula española, también portuguesa, con textos idílicos y de amor cortesano, no necesariamente relacionados con la Navidad, pues el amor cortesano era lo que cantaban aquellos que andaban errantes, los trovadores, los troveros, aunque hubo pues hasta reyes que cultivaron ese género, los juglares, que también pues eran poetas y cantores y que andaban errantes. Un poco, quizá, me los imagino parecidos a los antiguos griegos, como el mismo Homero posiblemente. Y el villancico, pues, se le menciona por primera vez como forma poética en un chansonnier, es decir, en una colección de canciones, curiosamente francés, pero se llama Chansonnier español d'Hervé de Essart. Esto es allá por el 1463 alrededor. Y como forma musical, el primer villancico, que se dice que es el más antiguo que se conoce, es uno que se llama Andad, Pasiones Andad, de Pedro de Lagarto, que es un autor del siglo XV. Y pues la primera descripción de la estructura del villancico
la hace el más importante de estos compositores del siglo XIV, que ya, bueno, nace en el siglo XIV y ya se está desarrollando también en parte del Renacimiento. Este es Juan de la Encina, que es el más importante de los compositores de esta época. Cancionero de Palacio, 1474, 1516. Hay otro cancionero también de la Colombina. Tenemos varios cancioneros. Juan de la Encina es poeta y compositor. Y es curioso porque él escribe música, escribe poesía que no solamente no tiene que ver con la Navidad. Hay unas muy irreverentes, pero sí escribió un buen número de villancicos que tienen el tema de la Navidad. Además, pues el villancico va a guardar cierta, ya en esta época, en el siglo XV, guarda ciertas similitudes, podríamos decir, con una forma árabe andaluz, el zagal. Ustedes saben, un zagal es un joven, un muchacho, y una zagala, pues ese es el término femenino de zagal. Pero esto se relaciona a un canto árabe, danza árabe andaluz. También se asocia el villancico con las cantigas. Mucho tiempo antes del siglo XIV, Alfonso el Sabio había escrito las cantigas de Santa María, que son pues muy importantes. Se las escribió en galaico portugués y su música pues tiene una gran importancia en el desarrollo de la música medieval. También es muy posible que Alfonso, quien supo rodearse de los grandes sabios cristianos, judíos y árabes, no haya escrito él todas esas cantigas. Pero también el villancico está relacionado con el romance, el cual pues tiene una gran importancia para nosotros, porque el romance, como forma poética musical, es importante para nosotros en América porque el romance es narrativo, nos cuenta una historia de algún tipo, una historia que puede ser relacionada con amores fallidos o aventuras. Hay muchos temas relacionados con el romance. Y el romance, debemos recordar que aquí en Mesoamérica, sobre todo pues en la parte norte de Mesoamérica, en México, se convierte en el corrido. El romance se convierte en el corrido. Si ustedes recuerdan las letras de algún corrido, se van a dar cuenta que narra a veces situaciones que pueden ser muy, muy trágicas. También se le ha relacionado al villancico a la chanson francesa del siglo XV-XVI. Chanson es canción. También otra relación que algunos encuentran es con el madrigal italiano de finales del Renacimiento, una forma poética musical italiana también muy, muy importante. Ya mencioné pues las colecciones, algunas, la Colombina, el cancionero musical también de Segovia, el de Uppsala, que lleva ese nombre porque fue descubierto en Uppsala por alguna razón tanto quizá misteriosa. El de Barcelona, el cancionero portugués de Hortensia, el de Palacio que mencioné, y sobre todo el de Palacio es importante porque cuenta con por lo menos 300 composiciones. Quisiera que escucháramos de Juan de la Encina un villancico que no tiene que ver con la Navidad.
hace, ¿cómo se llama? Su letra tiene que ver con el carpe diem, aprovecha el día. El texto, les leo parte del texto que dice: hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Y finaliza diciendo: amemos hoy agasajo, que mañana bien la muerte, bebamos, comamos fuerte, no perdamos bocado, que comiendo nos iremos y mañana ayunaremos. Ven ustedes, este no tiene mucho que ver con un tema navideño, pero son obras que a mí me parecen excelentes. Juan de la Encina tiene cierta vitalidad melódica, rítmica, formidable. Vamos a escuchar de Juan de la Encina: hoy comamos y bebamos. Escogí esta versión porque también tiene representación, ¿verdad? Y ven ustedes, es totalmente profano. Pero hay otras letras también que son sumamente, pueden resultar hasta ofensivas para el que las escuche. No voy a poner uno de esos villancicos de Juan de la Encina, pero sí quiero ponerles otro. Este es Oh Reyes Magos Benditos. Este pues obviamente sí tiene que ver con la Navidad. Y el texto dice: Oh Reyes Magos benditos, pues de Dios sois tan amados, sed mi guarda y abogados. Sed mi guarda en este suelo, porque en sus lazos no caiga, y abogados en el cielo, porque a veros allá vaya. Porque por vosotros haya gran perdón de mis pecados, sed mi guarda y abogados. Este es completamente distinto en carácter y en todo al de hoy comamos y bebamos. Vamos a escuchar este villancico.
Pues este es O Reyes Magos Benditos de Juan de la Encina. Ya en el siglo XVI nos encontramos con villancicos que están escritos, concebidos para coro y con una considerable elaboración polifónica, o también tenemos otros más sencillos que son como corales. Aquí creo que merece la pena aclarar algo. En el siglo XVI estamos ya en la época que llamamos Renacimiento. Todos sabemos pues que la cultura occidental se inicia en Grecia y el medioevo tomó muchos elementos de la teoría musical griega y pues fueron desarrollando, tomaron las escalas musicales griegas, por ejemplo, pero el medioevo le cede el paso al Renacimiento, donde vendrán nuevas ideas, ¿verdad? El Renacimiento es el deseo que tienen los artistas y pensadores de revivir los elementos clásicos, tanto de Grecia como de Roma. De hecho, pues, es a finales del Renacimiento que van a hacer la ópera. Ópera significa obra, y eso, pues, es un deseo de revivir el drama griego. Y en el Renacimiento, pues, el contrapunto o la polifonía se va a desarrollar muchísimo. Muchos, ¿saben? Fonos, sonidos. Entonces, en una textura polifónica, en una textura contrapuntística, nosotros tenemos varias líneas musicales que suenan al mismo tiempo. Y que, pues, forman un todo. Pero también hay otras estructuras como lo que llamamos el coral, que es más sencillo. Ahí todas las voces
cantan o tocan al mismo tiempo. También en esta época del Renacimiento se va a empezar a desarrollar, van a empezarse a crear villancicos que son para una voz, digamos, o pueden ser 2 o 3 voces para una voz con el acompañamiento de vihuela. La vihuela pues es un instrumento parecido a la guitarra, nada más que hay ciertas diferencias de construcción, llamémoslas así, de la vihuela. El villancico, pues, la vihuela tiene lo que se llama 6 órdenes. Estos son 6 cuerdas, podríamos decir. 5 son dobles, es decir, que 2 cuerdas tocan la misma nota, y hay una que es simple, que solamente tiene una cuerda. Esa sería una de las diferencias con la guitarra. También acuérdense ustedes que podría ser la vihuela o podría ser el laúd. El laúd es un instrumento que los árabes llevaron a España, y pues ahí pues se difundió por Europa el laúd. Entonces aquí ya tenemos una variedad más grande de lo que es el villancicos. Estos últimos, con acompañamiento instrumental, con la vihuela, con el laúd, y ya muestran la influencia de lo que se llamó la monodia de el barroco temprano. Después del Renacimiento viene el periodo barroco. Entonces aquí en el barroco van a ser el estilo concertato. Eso va a estar más asociado al principio con Venecia, con la Catedral de San Marcos, que se presta para tener distintos grupos corales o instrumentales en forma antifonal, anticontra, fono, sonidos que se contraponen. Ese es lo antifonal. De ahí van a ser una de las características principales del barroco, que es el estilo concertato. De ahí viene concierto, luego se escribieron conciertos para violín y cuerdas, o violín y orquesta, para clavecín, para distintos instrumentos con acompañamiento de orquesta, en donde encontramos ese estilo antifonal. Eso llega también al villancico. También hay otras cosas que suceden en el siglo XVI, les menciono así de paso, que las ideas pues de la Contrarreforma llevan a Felipe II a prohibir los villancicos en la capilla real, allá por 1596, porque se decía que tenían un carácter más bien vernáculo y no religioso. Una prohibición que, según he leído, no fue tomada muy al pie de la letra. Aquí nosotros nos encontramos en esta época del Renacimiento a los grandes compositores contrapuntistas, que también su música se tocó mucho también en nuestro continente, en Iberoamérica. Ahí nos encontramos a Hernando Franco, quien fue maestro de capilla de la Catedral de Guatemala, y más tarde fue de la Catedral de México, y así a otros. Y vamos a escuchar también a 2 compositores nuestros. Pero ahora quiero ponerles un villancico que se llama A un niño llorando al hielo. Este es de Francisco Guerrero. Francisco Guerrero nace en 1528, muere en 1599, es uno de los compositores españoles más importantes de su época. Porque el niño quiere llorar
Bueno, este es un villancico pues de Francisco Guerrero, pero no podemos dejar de hablar de Tomás Pascual. Tomás Pascual fue maestro de capilla de San Juan Izcoy en Huehuetenango, de 1590 al 1635. La vida de Tomás Pascual. Ya ha entrado un poco el barroco, pues en el barroco es del siglo XVII, y es el primer músico nativo de nuestras tierras, el primer músico indígena que cultiva pues la estética traída por los españoles en el siglo XVI. Escribió un buen número de villancicos. Victoria, Victoria, hoy es un día de placer, si tanta gloria se da. Pero hay cosas muy interesantes en Tomás Pascual. Utilizó el alfabeto en algunos de sus textos, el alfabeto latino y la fonética náhuatl. Eso es importante desde el punto de vista pues, que refleja la idea del mestizaje que tuvo España con nosotros aquí en nuestras tierras. Debo decir, pues, ya que nos acompaña nuestro amigo el doctor Dieter Lernhoff en esta ocasión, que él se ha ocupado enormemente de la música de Pascual y de los otros músicos de la época colonial en Guatemala. Quiero que escuchemos algo de Tomás Pascual. Hoy es día de placer y de cantar. Día todos, día todos, día todos a bailar. Regocemos este día por ser de tanto placer. Luz en él tenemos que ver misterios de gran alegría. Comencemos con melodía y de cantar. Día todos, día todos, día todos a bailar. Si tanta gloria se da a los cuerpos en el suelo, qué gloria se les dará, qué gloria se les dará a las almas en el cielo, a las almas en el cielo. Sí, por las pobres casillas donde los santos con razón, los ángeles abajaron en las soberanas sillas, haciendo mil maravillas, con gloria de humano vuelo. Si tanta gloria se da a los cuerpos en el suelo, qué gloria se les dará. Las almas en el cielo, a las almas en el cielo. Ahí podemos quedarnos, Carmen. Pues este es un buen ejemplo de un villancico de Tomás Pascual. En el siglo XVII se dice generalmente que el romance, y hablamos un poco antes de lo que es el romance, absorbe al villancico, y estos dos géneros unidos se conocían como tonos humanos, en contraposición de tonos divinos, para decir pues que estos tonos humanos no eran necesariamente
religiosos. Pero una influencia importante en el villancico es la de la cantata barroca italiana, por lo que expliqué un poco antes, de ese estilo antifonal, ese estilo que se llamó el estilo concertato. Y este estilo del villancico se hace de tanto sentir en la península ibérica como en la América española y portuguesa también. Parece que la primera vez que en nuestras tierras se menciona el villancico debe haber sido ya quizá por 1530 y algo, 39, quizá. Pero en nuestro continente el villancico barroco también es usado como música y hasta como danza para la iglesia. Aproximadamente 1/3 de los textos están relacionados con la Navidad, no es la mayoría. Otros están relacionados con los oficios, con el matins y también con las fiestas de algunos santos. Y en el villancico americano pues encontramos algunos de los mejores ejemplos, pienso yo, de lo que es nuestro barroco americano. Están uno de los mejores ejemplos, creo yo. Uno de los que me parecen a mí más extraordinarios es los cofrades de la Escleia, escrito para una cofradía de negros en el Perú, de africanos en el Perú, por el peripatético, diríamos, Juan de Araujo. Juan de Araujo nace en España en 1646, pero muere en Bolivia en 1712. Y digo el peripatético porque él fue pues maestro de capilla de la Catedral de Lima, un puesto muy importante, pero luego viajó a Panamá y hasta se dice que anduvo por Guatemala. No es, creo que seguro esto, también fue maestro de capilla de Cusco, también de la Catedral de Sucre. Cuando decimos maestro de capilla nos referimos a que era el director musical de una iglesia o de una catedral. Y en los cofrades de la estrella, él utiliza pues un dialecto de la fabla o del habla de el grupo de africanos que vivían en el Perú. Y es uno de los ejemplos más extraordinarios del barroco nuestro, considero yo. Y aquí tenemos en este villancico todos los elementos del barroco europeo, pero ya mezclado con elementos que vienen de las culturas africanas y de las culturas indígenas también. No, siempre me acuerdo yo un poco de la novela de Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, en donde se encuentran con una iglesia ya casi en la selva o en la selva, y observan que se trata de una iglesia que su arquitectura es barroca, pero que también está adornada por ángeles tocando maracas y otros instrumentos que son nativos de nuestras tierras. Escuchemos los cofrades de la Escleia. Y luego lo cantaba, lo sé con perrito suave y tomó. Y lo escribí yo digo,
Los cofrades de la Esclea. Ya en el siglo XVII y entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en América el villancico se conocerá, no solo en América, pero aquí también, se conocerá con diversos nombres. Y se va a estar más asociado pues a este estilo del barroco, de la cantata barroca. Algunos de los nombres que se le dieron acá fueron los de gallego, Puerto Rico, canario, negría, jácara, irlandés y tocotín también. Esto es bien importante porque el origen de este último lo encontramos en una danza, canción o poema, si ustedes quieren, de origen azteca, y fue incluso permitido en la iglesia. Y hay que acordarnos de los tocotines escritos por Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más grandes poetisas en lengua castellana. Y algunos de ellos, de estos de Sor Juana Inés de la Cruz, fueron utilizados por el compositor mexicano Antonio de Salazar. Estamos hablando ya por 1690, finales del siglo XVII, y pues esto le da nuevos bríos, llamémoslo así, a la forma, que pues son bríos que no duraron mucho, a mi juicio.
porque según avanza ya el siglo XIX, el siglo XVIII es el siglo del clasicismo o del neoclasicismo, como se le llama en las otras artes. Siglo XIX es el siglo del romanticismo, y yo pienso que en el siglo XIX creo yo que el villancico decae mucho, y más aún decae más aún en el siglo XX, donde pienso yo, creo que ha sido desfigurado por muchas canciones a las que se le ha dado el nombre de villancico y que no tienen más que un carácter comercial. Pero todos estos siglos que venimos hablando desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, es un tiempo considerable en donde esta forma musical floreció grandemente. Para ir terminando, quiero que oigamos un villancico del padre Antonio Soler. Antonio Soler ya es del siglo XVIII. Nace en 1729, muere en 1783. Este se llama Oigan, atiendan, señores, de Antonio Soler. Oigan, oigan, atiendan, señores. Oigan, oigan, atiendan, señores. Me quedan en el portal y llegan varias naciones. As mallorquía tendrá los bares en sonreír. Yo somos Chile y Estonia y pasé el buen que no tiene lugar. Hasta Mallorca y Monta, altra primera al portal. Ardeu adorar, Deixem-nos de tantas roncas, que els catalans han d'entrar. cosa bonita, cosa gran. I ara dic al buen músic, al portal no t'entrarà. Se sentara la porteña, y entre primero al portón, la portón. Bueno, Antonio Soler, creo que eso es todo lo que yo tengo que decirles esta tarde. Si hay algún comentario o algo. Sí, gracias, doctor Casa, interesante y informativa conferencia. Bueno, quedan a disposición sus comentarios, preguntas. Por favor, levanten la manita que está por ahí para ir en orden. Evelyn. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenas. Sí, adelante. Soy Evelyn Bertrán.
Bueno, me incorporé ya comenzado, pero quería preguntar, hablando de los villancicos, Noche de Paz, ¿es un villancico? Bueno, es uno de Gruber, un compositor Gruber, solo es la única obra que yo conozco de él, es del siglo XIX, es alemán. También los alemanes tenían una versión propia de lo que, el equivalente, digamos, al villancico español. Pero sí, digamos que sí es un villancico, pero el término villancico se va a referir siempre a la música de España, de Portugal y a la nuestra aquí en América. Ah, ok. Ok. Doctor Lejos. Sí, primero quisiera felicitar al doctor Germán Cáceres por su disertación, que nos ha dado una visión de una perspectiva muy amplia del villancico, desde su surgimiento hasta su florecimiento máximo. Y yo quisiera solamente añadir, tal vez, que una de las características que identifican al villancico desde el punto de vista poético es su esquema de estribillo y coplas. Solamente eso ya nos puede orientar mucho en cuanto a diferenciarla de otro tipo de canciones. Y tal vez añadir que la mayor parte de villancicos que se utilizaban para las ceremonias religiosas, como dijo el doctor Cáceres, no todos son de Navidad, sino que de muchas otras fiestas del año litúrgico. Por ejemplo, de Corpus Christi, que se llamaban al Santísimo, de la Ascensión, de la Asunción y de todo el Santoral. Esas se cantaban en una ocasión litúrgica que se llamaban los maitines, que era una de las horas canónicas que permitían, que estaban estructuradas por villancicos, y tal vez eso explica esa enorme producción de villancicos que mencionó el doctor Cáceres que ha habido en el mundo iberoamericano, tanto en la península como en América Latina. Así que nuevamente felicitaciones, doctor Germán Cáceres. Y algo más que nos pudieras decir sobre Tomás Pascual, porque tú eres un especialista en el tema. Sí, Tomás Pascual fue maestro de capilla en San Juan Ixcoy y en Santa Eulalia, en el departamento del noroccidente de Guatemala, que se llama Huehuetenango, en unas montañas muy elevadas que se llaman los Cuchumatanes. Ahí estuvo activo, y en los códices se rescataron 7 códices o libros manuscritos de la época, y en el primero de ellos él pone un párrafo en náhuatl que se identifica como Tomás Pascual, y que terminó de compilar ese volumen el 10 de enero del año 1600. O sea, nos trata bien a los historiadores porque nos da todos los datos que nos interesan, y luego ya nos presenta con una selección que no solamente tiene villancicos en español, sino también en los idiomas mayas de esa región, que son el chuj, el jacalteco y el cancobal. Y de esas me complació mucho escuchar Hoy es Día de Placer y Si Tanta Gloria se da, Si Tanta Gloria se da tiene un texto muy, muy especial, porque dice: si tanta gloria se da a las almas, a los cuerpos en el suelo, ¿qué gloria se le dará a las almas en el cielo? Entonces es como muy educativo, muy elemental y muy catequético de alguna manera, y de esa manera pues nos damos cuenta que el villancico fue un instrumento de propagación de la fe en ese momento, y también fue una expresión artística, poética y musical
que ya incorporó elementos, como lo dijo el doctor Cáceres, ibéricos con elementos de las tradiciones locales americanas. El doctor Roberto Montoya tiene levantada la mano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la universidad y al doctor Germán Cáceres. Realmente no había levantado la mano, Eric, pero me da gusto de veras estar en este grupo. Escuchando. Yo llegué un poco tarde realmente, pero es sumamente instructivo y agradable escuchar este tipo de charlas. Así que muy agradecido con el doctor Cáceres y con todos ustedes. Licenciado Bello Suazo tiene apagado el micrófono. ¿Alguien más? Parece que no hay más preguntas. No sé, doctor Hernán Contreras. Evelyn Ver, usted ha levantado la mano, Evelyn. Bueno, yo solamente agradecer, me ha encantado la charla, muy educativa para mí sobre todo, porque ignoraba mucho de lo que he oído. Y que mil gracias, doctor. Bueno, tal como dijo... Hay dos personas más, perdón. Está Melvin Caballero. Sí, quería una opinión del doctor Germán Cáceres, aparte de felicitarlo por su disertación sobre los villancicos de Esteban Salas, el compositor cubano. Sí, bueno, Esteban Salas pertenece a, digamos que a la última época del villancico, ya en el siglo XVIII, lo que es el periodo clásico. Es un compositor que también debimos de haber mencionado, pero bueno, hay un buen número. Pero yo ya sabía que el doctor Melvin Caballero, a él le gusta mucho Salas. Ya habíamos hablado de él, sí es un compositor importante, a mí me gusta mucho Esteban Salas. Gracias. Nolan Hernández también tiene levantada la manito. Bueno, felicidades, doctor Germán Cáceres, por su disertación. Y luego la pregunta que yo tengo es más bien una duda general para mi cultura personal. Nombrar al menos 3 códices importantes entre España, Portugal y América Latina. Que mencionamos, no sé, el de Palacio me parece a mí que tiene mucha importancia. El de Palacio está el de Uppsala, que también lo mencionamos, y ahí hay un buen número de códices, no solo españoles, también hay alguno portugués, o hay varios portugueses que tienen villancicos. Otro que mencioné, ¿cuál fue? Colombina, el de Colombina, que es importante. Está otro que no mencioné, Medinaceli, por ejemplo, también se podía haber hablado de él. Hay un buen número de documentos que afortunadamente han sobrevivido hasta nuestros días. Doctor Hernán Contreras. Bueno, por mi parte, agradecer también
a nuestro buen amigo y hermano Germán Cáceres por esa conferencia magistral que nos ha hecho, tan ilustrativa y tan agradable, como dijo el doctor Montoya. Que muchas gracias por hacernos disfrutar en esta conferencia, Germán. Gracias. Un gran gusto para mí. Yo les agradezco a todos, Sol Contreras, al ingeniero Salguero, al licenciado Bello Suazo, a Catherine, que me ha asistido con los ejemplos, y a todos ustedes que atendieron esta pequeña introducción, digamos, al villancico. Gracias, hermano. Doctor Cáceres, quizás solo concluir esto. Esta es la última videoconferencia del programa que organizó el doctor Cáceres de Arte y Cultura durante los últimos meses de este año, y esperamos pues al próximo año tener un programa igual superior al que hemos tenido. Quiero dejar con ustedes, para ir concluyendo, en primer lugar agradecerles, como ya lo dijo el doctor, su presencia, pero también las palabras de nuestro rector, el ingeniero Salguero, que lo acabo de ver por ahí y se me ha perdido. Está ahí. Ahí estoy. Aquí está. Bueno, ingeniero Eric Salguero, rector de la UNSA. Gracias. Bueno, mire, primeramente agradecer al doctor Cáceres, que nuestra universidad se siente muy orgulloso y honrada de tenerlo pues encargado en la parte de arte y cultura de nuestra universidad, siendo un académico que es conocido nacional e internacionalmente por sus capacidades académicas y musicales también como persona. Yo creo que ahora ha sido un buen día para ver algunos aspectos que hemos podido ver la contribución, un poco de historia de los villancicos, que nos la complementó muy bien el doctor Germán Cáceres, y ver la contribución en los términos históricos, la transmisión de hechos, los términos religiosos también, lo que es la familia, lo que regalo, todo lo que involucra la parte también familiar, y conocer que no solo ocupado para conmemorar aspectos que son de tipo religioso o de tipo también asociado con la Navidad. Yo creo que es importante eso. Yo creo que todos nosotros nos hemos vivido y hemos crecido escuchando villancicos. Ahí escuché que mencionaron lo que era Noche de Paz. Yo me recuerdo que hace como 10 años lo declararon patrimonio inmaterial de la humanidad, fue declarado, ¿verdad?, como un villancico. Teníamos el niño del tambor, etcétera. Hay muchas cosas que a nosotros nuestra mente se nos vienen. Yo creo que eso es importante. Con respecto a las actividades de la universidad, nosotros estamos convencidos y vamos a apostarle mucho a la transmisión de la cultura. Una de las ideas de los objetivos de la oficina del doctor Cáceres, que ahora descubrimos este instrumento, hacer una comunidad virtual, académica, cultural, donde nos podamos reunir cada 15 días con temas diversos. La universidad los invita a todos a proponer algunos temas también al doctor Cáceres, que podamos darlo, y pues nosotros que en enero podamos tener ya una programación de las 24 o 26 conferencias para el próximo año. Creo que cada vez va a ir creciendo más esta comunidad. Hay que ir también invitando, porque nosotros, la intención de la universidad, y pues nuestro rector emérito siempre nos lo ha dicho, el doctor Hernán Contreras, pues es enfocarnos también en la importancia no solo de la técnica, sino que también de la cultura y el arte, y esta es una gran oportunidad que tenemos el deber nosotros y la obligación, tanto la universidad como las personas que acá también se encuentran, de promocionarlo también e ir sumando de todas las carreras, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que es la cultura que nos hace cada día mejores a cada uno. Así, un agradecimiento muy especial a ti, doctor Cáceres, a Gregorio también, que nos apoya en esa parte, ¿verdad? Y a todos ustedes pues, que han participado, y al personal de apoyo de la universidad que hacen posible esto.
y que han contribuido pues a tener un poco más de conocimiento todos los que estamos participando acá. Al doctor Dieter, ¿verdad? Un gran abrazo. A Nolan, que están fuera también, a don Orlando Altamirano, que veo que está aquí también, y agradecerles, ¿verdad?, su presencia a todos, ¿verdad? Y que pues vamos a comprometernos como universidad a continuar con estos temas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, comentario más, doctor Cáceres. Bueno, de nuevo agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí esta tarde, gran gusto, y seguiremos trabajando para que la UNSA pues siempre tenga una actividad cultural importantísima entre la comunidad salvadoreña. Bueno, no sé si todavía Evelyn quiere hablar algo. A mi manita se quedó levantada, yo no sé por qué, bueno. Pero aprovecho para desearles a todos una muy linda Navidad, con todo cariño. Igual, gracias, me quitó las palabras. Feliz Navidad, felices fiestas y por supuesto un buen año próximo y esperamos vernos siempre por acá. Así sea. De parte de la UNSA, un feliz año. Felicidades. Adiós. Muchas felicidades. Felicidades, gusto de verlos.